La psicología, como la mayoría de las ciencias, tuvo su origen en la filosofía. Hace aproximadamente 2500 años, los primeros filósofos de la historia reflexionaron sobre el universo, la naturaleza, la sociedad y el ser humano, e intentaron dejar a un lado las explicaciones fantasiosas para encontrar en el razonamiento la explicación de lo que nos rodea. Una de las tantas situaciones que los primeros filósofos intentaron explicar fue por qué los seres humanos eran diferentes, no solo físicamente, sino en su conducta y forma de pensar. ¿Por qué ante una misma situación las personas actúan de manera diferente y piensan de manera distinta? Pese a que los filósofos intentaron explicar el mundo, lejos de lo fantasioso, lo mítico y lo supersticioso, este pensamiento ha persistido por mucho tiempo. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía hay gente que considera que la disposición de los planetas rige lo que sucede en sus vidas, o que los acontecimientos en sus existencias está gobernado por fuerzas sobrenaturales. Aunque la observación de la conducta lleva más de 2000 años, no fue hasta el siglo XVI que se utilizó por primera vez el término psicología. Rodolfo Grotius fue un filósofo escolástico alemán. Su principal contribución a la ciencia fue la difusión del término psicología en 1590. La palabra psicología se forma de dos vocablos griegos, psique, que significa alma, y logos, que significa estudio, es decir, el estudio del alma. Esta definición, sin embargo, no es de mucha utilidad, ya que para empezar, el término alma está ampliamente discutido entre la comunidad científica y queda relegado para el terreno sobrenatural y religioso. De esta manera, aunque el vocablo psicología se utilizó por primera vez hace 500 años y que no fue sino hasta el siglo XIX que la psicología alcanzó su estatus de científica, la psicología lleva más de 2000 años intentando explicar la conducta y el pensamiento humano desde diversos puntos de vista. Así, la psicología como ciencia tiene una vida joven, pero sus raíces son ancestrales. La psicología, entonces, es la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los procesos mentales: la cognitiva, la afectiva y la conductual. Por medio de sus diversos enfoques, la psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, los trastornos mentales, las relaciones personales, la conciencia, la inconsciencia, entre otras más. La psicología emplea métodos empíricos cuantitativos y cualitativos de investigación para analizar el comportamiento. La psicología, por medio de la observación y la experimentación, estudia y explica la individualidad de las personas y cómo esta individualidad está influenciada por la sociedad. A su vez, igualmente explica fenómenos sociales por medio de la individualidad de las personas. Es decir, la psicología parte de casos particulares para llegar a principios generales y viceversa. Por la íntima relación de lo individual y lo social en la psicología, es que la ciencia de la mente está en constante relación con otras disciplinas como la bioquímica, la neurología, las ciencias computacionales, la sociología, la antropología, la historia, la filosofía, el arte y muchas otras áreas del conocimiento, por lo que su estudio es extraordinariamente amplio por la gran cantidad de perspectivas,
corrientes, autores y ciencias que contribuyen con nuevas posturas y áreas de estudio. La psicología está muy lejos de ser una ciencia superficial y al alcance del público en general, como a veces se supone. Algunos de sus términos son utilizados por muchas personas en conversaciones de café, en internet y en programas de radio y televisión, lo que invita a considerar a la psicología como una ciencia del sentido común. Además, la idea de que la psicoterapia es una acción que consiste simplemente en hablar de los problemas que se tienen, distorsiona el concepto de esta técnica de reconstrucción del individuo, porque el acto del habla se puede llevar a cabo con un amigo, un familiar o un sacerdote. La psicóloga o psicólogo no está exento de padecer alguna deficiencia cognitiva o tener algún trastorno de personalidad. Sin embargo, el conocimiento teórico y práctico de la gestión de las habilidades cognitivas y emocionales, así como la asistencia a la psicoterapia, le son útiles al psicólogo para reconstruirse y para poder comprender y auxiliar de mejor manera a los individuos. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, se fueron desarrollando diferentes perspectivas teóricas y experimentales, las cuales se exponen brevemente a continuación. El conductismo es una perspectiva psicológica que se centra en el estudio del comportamiento observable y medible. Surgió a principios del siglo XX con figuras destacadas como John B. Watson e Ivan Pavlov. Esta corriente sostiene que todos los comportamientos son aprendidos a través de la interacción con el ambiente y que la psicología debe enfocarse en la observación objetiva de estos comportamientos. Algunos principios básicos del conductismo son los siguientes. Condicionamiento clásico. Introducido por Pavlov, este principio sugiere que los estímulos pueden ser asociados con respuestas automáticas, por ejemplo, el famoso experimento del perro de Pavlov. Condicionamiento operante. Propuesto por Skinner, este concepto enfatiza cómo las consecuencias de una conducta, refuerzos o castigos, afectan la probabilidad de que esta conducta se repita. Enfoque en lo observable. Los conductistas argumentan que los procesos mentales internos no son accesibles para la observación directa y por lo tanto no deben ser objeto de estudio. Aplicaciones del conductismo. El conductismo ha influido en diversas áreas como la educación y la terapia conductual, donde técnicas como el refuerzo positivo son utilizados para modificar comportamientos. El cognitivismo surgió como respuesta al conductismo en las décadas de 1950 y 60. Se centra en los procesos mentales internos y cómo estos influyen en el aprendizaje y el comportamiento humano. Algunos principios básicos del cognitivismo son: procesos mentales. El cognitivismo estudia cómo las personas adquieren, procesan y almacenan la información. Aprendizaje significativo. David Ausubel propuso que el aprendizaje ocurre cuando nueva información se conecta con conocimientos previos. Teoría del aprendizaje por descubrimiento. Jeremy Brunner defendió que los estudiantes aprenden mejor
cuando descubren conceptos por sí mismos a través de la exploración guiada. Aplicaciones del cognitivismo. Este enfoque ha tenido un impacto significativo en la educación moderna, promoviendo métodos que fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas. El psicoanálisis, con su mayor exponente Sigmund Freud, a finales del siglo XIX, se centra en explorar los procesos inconscientes que influyen en pensamientos y comportamientos humanos. Algunos principios clave del psicoanálisis son: inconsciente. Freud comparó la mente humana con un iceberg, es decir, solo una pequeña parte es visible, es decir, la conciencia, mientras que gran parte permanece oculta, es decir, el inconsciente. Conflictos internos. El psicoanálisis sostiene que muchos problemas psicológicos surgen de conflictos entre deseos inconscientes y normas sociales. Técnicas terapéuticas. Incluye métodos como la asociación libre, donde los pacientes expresan sus pensamientos sin censura para acceder a contenidos inconscientes. Aplicaciones del psicoanálisis. El psicoanálisis ha sido fundamental para entender trastornos mentales complejos y para comprender la cultura y la sociedad. La psicología humanista surgió en la década de 1960 como una reacción contra las limitaciones del psicoanálisis y el conductismo. Se centra en aspectos positivos del ser humano, como la creatividad, la libre voluntad y el potencial personal. Algunos principios clave de la psicología humanista son: enfoque holístico. La psicología humanista considera al individuo como un todo integral. Autoactualización. Abraham Maslow introdujo la idea de que todos los seres humanos tienen un deseo innato de alcanzar su máximo potencial. Experiencia consciente. Esta corriente pone énfasis en las experiencias subjetivas y conscientes del individuo. Aplicaciones de la psicología humanista. La psicología humanista ha influido profundamente en terapias centradas en el cliente, Carl Rogers, y enfoques educativos que valoran las necesidades emocionales y psicológicas del estudiante. Gracias por ver el video hasta el final. Si te agradó, dale like, comenta, comparte y suscríbete a este canal, La Sirena de Freud. La música fue cortesía de Kiss of Moon Music. Visita su canal.